Alabar, cantar con gozo en nuestros corazones. Y en medio de la alabanza nos has hablado y nos has dado una palabra tremenda, Señor, donde nuestros corazones quedan afianzados a ti, con una seguridad plena de nuestra salvación, sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero que al mismo tiempo, Señor, esa confianza no se convierta en una confianza negativa, en una confianza donde pensemos que ya está todo ganado, que no tenemos que hacer nada nosotros, sino que estemos conscientes, Señor, cada día que hay un precio que pagar, no por la salvación, Señor, porque la salvación es por gracia, pero sí por muchos aspectos que hoy nos enseñarás a través de tu palabra. Abre, Señor, corazones, todo corazón duro, Señor, que sea quebrantado por el martillo de tu palabra, que es así que quebranta la roca. Toda insensibilidad también, Señor, o distracción sea quitada. Te damos nuestros sentidos a ti para que tú hagas tu obra en nosotros y al final tú seas glorificado y nosotros hayamos crecido y dado el fruto que esperas de nosotros como buen árbol. Gracias por los hermanos nuevos que hoy nos visitan. Sabemos que ellos esperan también una palabra de parte tuya y tú siempre tienes algo para todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces continuamos con nuestra serie que iniciamos hace poco, las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús, nuestra historia, ese es el tema de la serie, más bien ese es el nombre de la serie. Las parábolas de Jesús, nuestra historia, ahí siempre aparecemos. Y el tema de hoy es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, el costo a pagar, así lo he titulado yo, para que lo anoten los hermanos de los discos, la parábola del tesoro escondido y la perla del gran precio. Ponemos un punto y coma, el costo a pagar. Es ahí donde nosotros vamos a entrar en esta historia, en esta parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Solo recordándoles que una parábola es una historia colocada que Jesús inventa, crea, y la coloca junto a una verdad para clarificar esa verdad y que sea más sencillo entender. Hay muchas enseñanzas como estas que él aborda en las parábolas, que son enseñadas en el tema del reino de los cielos, ¿sí? Y dentro del reino de los cielos entran los hijos del reino, los hijos de las tinieblas, de Satanás, etcétera. Y tenemos nosotros que ir estableciendo principios aplicables para nosotros, desde luego. Entonces, no todos los detalles de una parábola son aplicables ni son principios, pero hay algunos que sí. No tenemos que salirnos del propósito de la historia que Jesús está narrando. Recuerden entonces que una parábola es una historia, parábola paralela a una verdad, paralela a una verdad, para que entendamos esa verdad o esa enseñanza que él tiene para nosotros. Y hablando de esta parábola, él coloca la historia de un tesoro escondido y de una perla de gran precio. Pero quiero introducirme de esta manera. Hoy en día, y ustedes son testigos de esto, incluso somos testimonio de esto, muchos, el cristianismo se parece muy poco al de la iglesia del primer siglo. Me refiero a la iglesia de los Hechos, ¿sí? Aquella iglesia que fue investida del poder del Espíritu Santo en un sentido que hoy no vamos a ver, pero es un sentido que apunta específicamente hacia toda la obra producida por la palabra de Dios. No tanto otro sentido. Cuando a veces hablamos del Espíritu Santo, de inmediato viene a nuestra mente un temblor, una risa, un calor, una vibración, pero no aquí, no está hablando de eso. Aunque hubo un derramamiento del Espíritu Santo y sí, hombres hablaron en otras lenguas, que específicamente habla ahí de otros idiomas, porque dice que había de otras nacionalidades y cada uno le oía en su idioma. Y en ese sentido también hay un principio importante, que el hablar en lenguas, aunque es un don del Espíritu Santo, siempre cuando se habla tendría que haber intérprete para que una persona se levantara en la congregación y comenzara a dirigir un mensaje en lenguas, existiendo otro que interpretara esas lenguas. Solamente como aclaración, ¿verdad? Porque mencioné algo del Espíritu Santo.
Pero el cristianismo de nuestra época se ha estado diluyendo a pasos agigantados realmente. Específicamente me estoy refiriendo al cristianismo moderno, a los creyentes modernos que todo lo quieren fácil. ¿Conoce de esos? Muchísimos, ¿verdad? Están en todas las iglesias. No les gusta pagar ningún precio, ninguna clase de precio, ni esforzarse como lo debería de hacer un salvo. ¿Cuántos somos salvos aquí? Entonces, como salvos tenemos que esforzarnos en los caminos del Señor. Ahora, hay una verdad que muchos han olvidado, y me refiero a cristianos. Hay una verdad que muchos cristianos han olvidado, que para seguir a Cristo debidamente, o como debe de ser, se tiene que pagar cierto precio. Hay que subrayar eso, cierto precio, no el precio. El precio Él lo pagó en la cruz, pero nosotros los salvos tenemos que pagar cierto precio. Y me refiero, por ejemplo, al precio de nuestro tiempo, al precio de nuestras fuerzas, al precio de nuestro esfuerzo, incluso al precio de nuestro dinero, y si es necesario, al precio de nuestra propia vida. ¿No es cierto, hermanos? Porque muchos serán perseguidos por causa del Evangelio, y hay muchos que cuando estén en una situación así negarán a Cristo y apostatarán de la fe, y hay otros que dirán: yo doy mi vida por Cristo, no importa. La realidad es que no solamente el mundo atesora sus tesoros terrenales como su más especial tesoro. También, lamentablemente, hay mucho pueblo cristiano que tiene puestos sus ojos en los tesoros terrenales más que en los tesoros celestiales. El día de hoy vamos a escudriñar precisamente la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, y dentro de ella vamos a comprobar la realidad y la verdad que efectivamente hay que pagar un precio o cierto precio para muchas cosas. Lo más sorprendente de esto que acabo de decir, de pagar cierto precio, lo más sorprendente quizá es que aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio, y el precio de nuestro Señor fue sumamente alto, no es comparable al de nosotros, y lo hizo precisamente para adquirir algo que amaba mucho. Jesús pagó un precio para adquirir algo que amaba mucho. Vayamos a esta parábola que se ubica en Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46, si son tan amables. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Recuerde que esta es una sección de parábolas, de 7 parábolas más una octava, que todas están hablando de lo mismo, del reino de los cielos. Y continúa, dice que además, ¿sí?, ya siendo Jesús un contexto de las demás parábolas que ya vimos nosotros aquí, además dice el Señor Jesús, continúa con la misma idea y pensamiento: el reino de los cielos es semejante, o sea, no es un tesoro, sino es semejante a un tesoro escondido, ¿en dónde? En un campo. Bueno, detengamos tantito aquí. La idea que nos está expresando Jesús es la de un hombre que mantenía en secreto un cofre lleno de oro, de dinero, de joyas preciosas, etcétera, 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 en un campo de siembra. Sigamos leyendo. El cual, en este campo de siembra y este tesoro, un hombre halla. Este verbo hallar significa descubrir. Desde luego él estaba trabajando, tal vez estaba arando la tierra o estaba limpiando el campo, pero él descubre ese tesoro. ¿Y qué hace cuando lo ve? Lo esconde de nuevo, rápidamente lo tapa, le echa tierrita, etcétera, y gozoso porque encuentra, o emocionado de haber encontrado ese tesoro, va y vende todas sus posesiones. Él no era el dueño de ese terreno, él va y vende sus posesiones y compra aquel campo. Se deduce que este campo estaba en venta también. Entonces él tal vez le estaba haciendo un trabajo al dueño y se encuentra este tesoro, lo vuelve a esconder, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45, y dice Jesús: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora bien, la parábola presenta a alguien que encuentra un tesoro en un campo. Como todas las demás parábolas, también
Esta parábola está relacionada con el reino de los cielos, que es semejante a un tesoro escondido en un campo. Pero dice que este tesoro fue encontrado por un hombre que al verlo lo vuelve a guardar en el mismo lugar en secreto. Y según acabamos de leer, el valor del tesoro era tan grande, debió haber sido tan grande, que dice Jesús en su parábola, en su historia, que este hombre, lleno de gozo al encontrar el tesoro, él dice, él se va y vende todo lo que tiene y compra el campo, ¿sí? Entonces dijo, yo no sé, ha de haber dicho, esto pues vale, no sé, a lo mejor 100 veces lo que vale el campo, ¿no? Él se emociona, le da mucho gusto, vende todo lo que tiene y lo compra. ¿Qué significó la compra de ese campo? Que automáticamente le dio posesión del tesoro que estaba escondido ahí, evidentemente. No podía venir el dueño anterior y decir, oye, ahí había un tesoro y ese tesoro me lo tienes que dar. No, él en ese momento se adjudica la posesión legalmente, todos digan legalmente, del tesoro que estaba escondido allí. Jesús no explicó esta parábola y bueno, entonces eso quiere decir para usted y para mí que tenemos nuevamente que necesitar algunas reglas de la hermenéutica para descubrir el significado. Algunos intérpretes dicen que esta parábola del tesoro escondido tiene que ver con el gozo de los cristianos cuando encuentran cosas de un enorme valor en Dios y en la iglesia. Ahora, esta interpretación no podemos descartarla, aunque hay otra interpretación que en un momento también se las voy a dar, pero las dos son válidas porque no violan principios, ¿sí? Esta interpretación tiene mucho sentido porque ¿cuántos de nosotros hemos encontrado las riquezas de Dios en Cristo Jesús y aquí en la iglesia que antes no teníamos? Amén, ¿verdad? Entonces, esta interpretación, repito, dice que esta parábola del tesoro escondido tiene que ver con el gozo de los cristianos cuando encuentran cosas de enorme valor en Dios y dentro de la iglesia, cosa que antes no experimentábamos. Ahora, riquezas como cuáles el cristiano encontró en Dios y en la comunidad cristiana. Bueno, riquezas, por ejemplo, como el poder perdonar a otros, ¿no? Es una riqueza tremenda, grandísima, cosa que antes no podíamos hacer porque decíamos de labios para afuera, te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Te perdono, pero no olvido. ¿Qué significa eso? Pobreza espiritual. En Dios hemos encontrado el amar no nada más a los que amamos, sino a los enemigos también. Eso era imposible antes de venir a Cristo. Estábamos llenos de amargura, de falta de perdón, de resentimiento y éramos completamente incapaces de perdonar a alguien. Otra cosa que encontramos como un tesoro, una riqueza, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes lo practiquen, pero hay que tratar de hacerlo una práctica de ayudar a los hermanos o a las personas que están en necesidad. Que te encuentras a personas en la iglesia, en la calle, ¿verdad? Y que no tienen para comer, que se le antoja lo que estás comiendo y que le ofreces, que lo invitas. Esa es una riqueza en Cristo que hemos adquirido que antes no la teníamos. Antes decíamos, no, que trabaje. El que no trabaja, y somos bien bíblicos, el que no trabaje, que no coma. Esa es la realidad, ¿sí? Y también violamos otros principios. Al que te pide, dale. Y tenemos que ver misericordiosamente a aquellos que tienen necesidad. Lo que estoy diciendo es que en Dios encontramos un cambio radical y general. Él cambió nuestro carácter, Él nos ayudó a dejar los vicios, Él trajo una transformación en general a nuestro ser. Y todo eso es un enorme tesoro de riqueza que solo en Dios hemos podido adquirir, o en Cristo Jesús, ¿sí? Antes vivíamos la verdad, una penosa miseria moral y espiritual que además era espantosa, ¿no es cierto, hermanos? No sabíamos hacer el bien a nadie, mentíamos por todos lados, deseábamos el daño a todas las personas. Bueno, éramos un desastre y eso se le llama en la Biblia pobreza y miseria espiritual, y esos éramos. Tristemente hay muchos cristianos que siguen con esa miseria. Bueno, pero el tesoro de las bendiciones de Dios, hermanos, el tesoro de las bendiciones de Dios sigue abierto hasta el día de hoy. Si algo necesitamos hacer es solamente tenemos que ir a ese tesoro
y disponer de las riquezas de su gracia que Él ha dispuesto para nosotros. A diferencia de las riquezas materiales, las riquezas espirituales de Dios son eternas. Las riquezas de Dios son eternas, pero además son inagotables y además están disponibles siempre para todos aquellos que quieran ir a esas riquezas y decir: Señor, yo estoy falto de sabiduría. Y dice el Señor que el que le pida sabiduría, que la demande a Él, y Él le dará sabiduría. ¿A cuántos nos falta sabiduría? A mí me falta mucha sabiduría, hermano, y yo tengo que ir cada día a decirle: Señor, dame sabiduría. ¿Y qué es lo que está pasando en todo eso? Que estamos descubriendo el tesoro de las riquezas que hay en Dios, y el inmenso valor que encierra es de suma importancia para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nos vamos a lo natural, hablando de minas, donde se descubre el oro, la plata, las piedras preciosas, los metales, etcétera, está comprobado que las minas que tienen más oro y piedras preciosas se encuentran bajo terrenos que parecen estériles al exterior. Tú los ves y ni te imaginas que abajo hay petróleo, que abajo hay mucho oro, que abajo hay muchos diamantes, ¿no? Ahora, un campo exterior, ¿sí?, que nadie se imagina que dentro hay tesoros. Les voy a explicar esto. Para los inconversos, la Biblia no es un tesoro, porque ellos ven superficialmente nada más. Para los inconversos, la Biblia es un libro más. Muchos lo ven como un libro histórico solamente. Otros lo ven como un libro aburrido, ¿sí? Otras personas ni siquiera creen que lo que dice la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo están viendo únicamente exteriormente. Nadie se puede imaginar que ese libro, que ha sido ignorado durante tantos siglos, contiene las riquezas más deseables y reales que todos los tesoros y riquezas terrenales juntos puedan contener en este planeta. Pero para nosotros, los que leemos este libro y creemos que este libro contiene la palabra de Dios, encontramos en sus palabras un tesoro inagotable de toda clase de riquezas, ¿sí? Pero principalmente vamos a encontrar a Cristo y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sí? Ahora, ese es sin duda el gran tesoro que hemos encontrado en Cristo, nuestra salvación y la vida eterna. Y el Señor hace un momento, por su gracia, nos habló y dijo, ¿verdad? Ustedes tienen una promesa, su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, y le damos gracias a Dios por eso. ¿Qué significa? ¿Cómo pudimos enterarnos de eso? A través de las riquezas de las Escrituras. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, este texto es muy interesante, a veces mal interpretado, pero muy importante. Jesús dijo en Juan 5:39, Él se está dirigiendo específicamente a los judíos, a un grupo de religiosos que tiene por ahí, y desde luego ahí también están sus discípulos, sus apóstoles, que estamos representados como discípulos de Cristo, como iglesia de Cristo. Y Jesús les dice lo siguiente: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya lo leyó? ¿Sí o no? Lo volvemos a leer. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A cuántos les parece lo mismo, que en ellas está la vida eterna? Bueno, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Ahora bien, este texto es muy interesante. El Señor Jesús les estaba aclarando un punto que para los judíos era una práctica de todos los días. Él está aclarándole a estos judíos y a los líderes algo que ellos equivocadamente creían. Ellos creían algo equivocadamente. Ellos pensaban, fíjense bien, que con el simple hecho de leer la Biblia, y no solo eso, de estudiar la Biblia, estaban recibiendo la vida eterna.
Imagínense nada más. O sea, el tener una Biblia en sus manos y leerla, darle lectura en público como lo hacían en la época de Jesús, o luego sentarse con los escribas, con los maestros de la ley y tratar de escudriñar los pasajes, las profecías de Isaías, etcétera. Para ellos eso representaba que por hacer eso, es decir, por mostrar un interés, en ese momento ellos estaban recibiendo la vida eterna. Ahora, eso no era así, ellos estaban ciegos. En muchas ocasiones Jesús lo denunció públicamente y dijo: ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. También les dijo: son nubes sin agua. Imagínense, una nube contiene agua, ellos eran nubes sin agua, eran aparentes, eran cisternas rotas, eran sepulcros blanqueados. Ellos tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de esa piedad que ellos mismos predicaban. Ellos estaban tan ciegos que no se daban cuenta que ahí en las Escrituras del Antiguo Testamento específicamente se anunciaba a Jesús como el Mesías. Es decir, se anunciaba a Jesús como aquel tesoro que ellos estaban esperando realmente. Ahí estaba anunciado Jesús. Lo tenían frente a sus narices y ni aún así se daban cuenta. Jesús es el que se los dice. Ese es el sentido del texto. Ustedes leen las Escrituras y creen que por leerlas están recibiendo la vida eterna. No, señores, ellas están dando testimonio de mí, del que tienen enfrente de ustedes. No me pueden ver, están tan ciegos que no lo pueden ver. Las Escrituras hablan de mí. Y a muchos cristianos les pasa lo mismo, porque tienen una Biblia en sus manos y no perciben el grandísimo tesoro que hay dentro de sus páginas. Muchos ni siquiera la trajeron. ¿Sí? Por eso es importante tomar en cuenta que la palabra de Dios no solo hay que leerla, no solo hay que estudiarla, hay que comerla aunque nos amargue. ¿Sí? En la boca es dulce, ay, qué bonito, qué tremendo, pero cuando la tragamos, cuando la hacemos parte de nosotros, nos amarga el interior y dicen: esto ya no me está gustando. Esto sí, pero esto no. Tenemos que comerla, creerla y amarla para que pueda enriquecer todo nuestro ser interior y el exterior también. Es una riqueza, hermano, tan impresionante, que produce cambios radicales, inmediatos, porque su palabra es viva y es eficaz, es eficiente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Observemos cuidadosamente la última parte de este versículo. Dice Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué significa? Significa sencillamente que el principal tema del Antiguo Testamento que ellos leían, ¿quién era? Jesús. Jesús daba testimonio, el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús, del que estaba ahí en persona. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso decimos que toda la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Cristo, Cristo, Cristo. De hecho, la Biblia se escribió a causa de Cristo, por la necesidad de Cristo, o sea, de que viniera Cristo, mejor dicho, a la tierra, por nuestra pobreza y miseria espiritual. Entonces, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia es cristocéntrica. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia nos guía a Jesús. Toda la Biblia glorifica a Cristo, nunca a nosotros. La Biblia no contiene nuestra historia, ¿lo sabía? Hablo de protagonismo. La Biblia no contiene nuestra historia, más bien contiene la vida y obra de Cristo, transformando la historia del ser humano caído o del hombre caído. Porque Él es el protagonista de la Biblia. Nunca vamos a ser nosotros. Yo no puedo pararme en este altar y decirte: si yo oro, Dios te sana. Si tú te congregas en mi iglesia, Dios te va a bendecir. Si yo te bendigo, entonces te va a venir bendición. Porque yo no soy quien. Yo no tengo una bendición mía. Si yo te doy algo, te voy a dar cosas malas. ¿Sí? Quien bendice es Dios. Quien otorga es Dios. Quien da es Dios, quien establece es Dios, quien decreta es Dios,
Quien confirma, establece y afirma es Dios. Quien hace que se cumplan las promesas es Dios. Quien sana es Dios. Quien prospera es Dios. Él es el centro de nuestra vida. Nuestra vida está en torno a la obra. Por eso nuestra vida debe estar en dependencia de la voluntad de Dios. Si perdemos de vista esto, hermano, ya también perdimos de vista el misterio o el inmenso tesoro que hay en las Sagradas Escrituras. Porque entonces nos vamos a conformar con cositas materiales, porque no nos damos cuenta del gran tesoro que es en realidad y contienen las Sagradas Escrituras. Tenemos que discernir muy bien el valor de este tesoro que nos fue dado, hermanos, y que fue puesto en manos de barro, por cierto. ¿Sí? Y quienes logramos discernir bien este tesoro, pues no vamos a parar hasta que lo consigamos por completo, ¿verdad? Como lo hizo este hombre, como el hombre de la parábola que fue con gozo, vendió todo lo que tenía. Y así nosotros también, llenos de alegría, debemos, si es necesario, que lo es, pagar cualquier precio con tal de tener estos tesoros. En comparación con el tesoro que es Cristo, hermano, todo lo demás no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo, hermanos. Todo cuanto tengamos, por muy valioso que parezca, se mira como miseria junto a las riquezas que hay en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos vamos a luchar por esas riquezas que hay en Cristo Jesús, hermanos? Ok, si decimos amén, amén, eso quiere decir entonces que no vamos a permitir que ninguna circunstancia nos robe el gozo de haber hallado ese tesoro en Cristo Jesús. Ninguna circunstancia. ¿Como cuáles? Díganme ustedes. Situaciones adversas. Sí, enfermedad, persecución, escasez, roces, situaciones. No vamos a permitir que nada nos robe el gozo de haber hallado el tesoro que es Cristo Jesús. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sí? Ahora, y el libro del Cantar de los Cantares describe a este tesoro como el amor, o el amor de Dios. Esto es muy hermoso. Y sí que lo es un gran tesoro su amor, porque si el amor de Dios no estuviera favoreciéndonos, hoy nosotros estaríamos realmente perdidos y sin esperanza. Pero el amor de Dios hacia nosotros es el más grande tesoro que está en la parte más íntima de nuestro corazón. Vayamos al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Que dice así: estamos diciendo que no vamos a permitir que ninguna circunstancia nos robe el gozo de haber hallado a este tesoro que es Cristo. Y Cantar de los Cantares lo describe así, dice que ni las muchas aguas podrán apagar el amor que Dios puso en nuestros corazones, ni tampoco lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. O sea, no hay dinero que pueda pagar el amor de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, esta es una declaración del amor muy importante que está escribiendo el escritor de Cantares, y está diciendo eso: el amor no tiene precio. El amor de Dios no tiene precio. Él nos amó con amor eterno. ¿Cuánto te costó que Él te amara con amor eterno? A ver, respóndanme. ¿Cuánto? Nada. Y muchos le decimos a nuestra pareja: si quieres que te ame, que te cueste, te va a costar. Y a tus hijos lo mismo: si quieres mis besos, gánatelos. Imagínense si Dios fuera así con nosotros: gánate mis bendiciones. Nunca, hermanos. Puras maldiciones nos ganamos. Esa es la verdad. Somos seres caídos. Que nunca se nos olvide eso. Entonces, de hecho, lo que está diciendo, la idea es que aunque el hombre más rico del mundo le ofreciera a Dios todas sus riquezas, su dinero sería rechazado, porque el amor no se puede comprar. ¿Y por qué no se puede comprar? Porque no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque es un regalo de gracia.
¿Cómo lo podemos nosotros obtener? Así como lo acabo de decir, por gracia. El verdadero amor podríamos pensar que es la joya más costosa de todas las que tiene en su tesoro para nosotros. Porque si Él no nos amara de tal manera, olvídese, cualquier pecado el Señor diría, no, ese ya estuvo más grueso, ese sí no te lo puedo perdonar. Pero dice Dios, no, como mi amor es eterno, si tú vienes a mí en arrepentimiento y fe, te perdono. Porque no hay pecado que no sea perdonable. Todo pecado que ha sido pasado por la sangre de Jesucristo es perdonable. Gracias a Dios por eso, ¿no, hermanos? Por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. No por el amor de Él a Cristo, sino por el amor que Él recibió de Cristo. Él está viendo un contraste poderoso. Cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué eran ganancia para Él? Él era judío natal, circuncidado al 8º día, era conocedor de la ley de tapa a tapa, estudió con Gamaliel en la mejor universidad de Jerusalén. Se dice que tanto Gamaliel como el apóstol Pablo, cuando era Saulo, sabían de memoria, así como lo oyen, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. En cuanto a la ley dice irreprensible. Qué impresionante, ¿no? Credenciales impresionantes, teológicas, así de decir, yo mejor me callo cuando este hombre habla. Y él dice, cuanto yo tenía por ganancia, hoy todo eso lo tengo como pérdida por el amor de Cristo que antes no tenía, que antes no sentía, que antes no vivía. Y dice, por el cual, por ese amor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Literalmente significa, lo tengo por desperdicio para ganar a Cristo, es decir, para corresponder a Cristo y para trabajar para Cristo. Ahora, lo que está diciendo es muy importante, porque Cristo en ese momento es un Mesías para la mayoría que no fue el Mesías genuino. Era un hombre farsante, un mentiroso. Y él está diciendo, yo estoy dispuesto a perder todas mis credenciales con tal de creer en que ese Cristo que para muchos no es de verdad, es de verdad. Y lo voy a predicar toda mi vida. ¿Por qué? Por el amor que me ha dado. Entonces hay que entender el amor de Dios, hermanos. Y en ese sentido sí tenemos que pagar un precio para disfrutar de ese tesoro. Y ese precio lo debemos entender como el precio de nuestra perseverancia. ¿Sí? Porque el amor nos lo dio por gracia, pero nosotros, si nos salimos de los caminos de Dios, ya no vamos a disfrutar del amor de Dios ni de todas sus bendiciones. Al final podemos apostatar y terminar en el infierno. Pero tenemos que pagar el precio de la perseverancia. Perseverancia cuando eres perseguido. Perseverancia cuando te hacen a un lado, cuando tu familia ya no quiere saber nada de ti, cuando te dice córtalas, tú te hiciste evangélico, no queremos saber nada de ti. Perseverancia. Y perseverancia no solo cuando necesitas un milagro o un favor de Dios, porque muchos solamente perseveran cuando, ay Señor, y mi milagro, y ya vine otra vez, Señor, y mi milagro, Señor, ya tengo un año viniendo a la iglesia, y mi milagro, Señor, ya tengo 10 años de cristiano, y mi milagro. Alguien por ahí decía en la televisión, ya estoy harto, decía, ya estoy harto de que los mundanos prosperen más que los cristianos, ya no estoy dispuesto a permitir eso. Era un pastor, yo digo, ese hombre no sabe ni lo que está diciendo. ¿Y qué si Dios está tratando y trabajando con él o con su iglesia de esas maneras? Por eso la perseverancia, hermano, no nada más es persevero porque mientras no reciba mi milagro, pues hay que estar ahí. No. Con razón muchos vienen siempre con su mismo rollo. Es la verdad. Esa es la verdad, discúlpeme, hermano. Pastor, otra vez ore por mí, es que Dios no me ha respondido. Y otra vez. Y ya cuando se dio cuenta como que uno le dijo, oye, es que Dios está tratando contigo, entonces ya se va con otro diácono.
ahora usted óreme. Y es que el pastor ya no tiene amor. Uy, qué caray. Tenemos que pagar el precio de la perseverancia. Dice Pablo que él corría perseverantemente como un campeón olímpico para obtener la mejor marca, o dicho en el lenguaje de nuestra parábola, para obtener el tesoro del premio. Corría como un corredor olímpico, se preparaba, se entrenaba, ¿sí? Ordenaba su cuerpo, lo metía en una dieta rigurosa, etcétera. Lo dice 1 Corintios 9:24, si gustan ir. 1 Corintios 9:24. No sabéis, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y entonces Pablo dice, ahora el énfasis no es que uno solo va a ganar el premio, porque entonces es como decir uno solo va a ser salvo. El énfasis de lo que está diciendo no es que uno solo, sino la actividad de correr como un atleta, como un campeón para ganar el premio. Y repito, y no estoy hablando de ganarnos la salvación, ¿ok? Entonces dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los corredores naturales, a la verdad, se abstienen de todo para recibir una corona corrupta, una corona de oro con unas piedritas muy bonitas por ahí. Pero nosotros, para una corona, ¿qué? Incorruptible, que no tiene nada que ver con lo material. Ahora, no estoy satanizando las cosas materiales de ninguna manera, ¿sí? Esas son añadiduras que Dios por su gracia nos las ha dado. ¿Y cuántos las hemos disfrutado, hermanos? Si tú te pones a hacer cuentas, en realidad no te alcanza para lo que hoy tienes. Eso es bendición de Dios. Por lo menos tienes 2 pares de zapatos, a lo mejor 2 pantalones de mezclilla, tienes 3 calcetines, tienes un tarro de gel, tienes 2 cepillos, uno para desenredar y otro para lasear. Todo eso es bendición que Dios te ha permitido tener. No pienses en autos lujosos, no pienses en residencias, no pienses en penthouse, no pienses en nada de eso. No pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Luego Filipenses 3 versículo 13 dice Pablo, hermanos, yo mismo. Filipenses 3, 13. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. O lo tengo. Filipenses 3:3 dice, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, ¿sí? No hay quien, hermanos, pero una cosa hago, y ese es el precio que él está pagando de la perseverancia. Pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Todos digan, olvidando lo que queda atrás. Dile al que está a tu lado con respeto, ya olvida lo que queda atrás. Ya no le llores a eso o a él, no, yo qué sé, hermano. Ay, es que mi otra iglesia, yo amaba tanto a mi pastor. Pues regrésate, pues. Es que el cristiano no se va a guiar por sentimientos, hermanos. Porque por sentimientos entonces yo le hubiera dado un no a Dios y un sí a mi abuelita, que decía, si se hacen evangélicos, dejarán de ser Plasencia o Rubalcaba, lo que sea, ¿no? Pero el evangelio no es por sentimientos. Y lo mismo sucede en las iglesias. Ay, yo amaba tanto mi ministerio, lo extraño, pastor. ¿Cómo te lo explico? O mejor dicho, pues no me explico qué haces aquí, ¿verdad? Pero si estamos buscando a Dios, los principios, amando su palabra y lo que Él nos pide, bueno, entonces un día di un tema que se llamó Dios cambia la ruta de los escogidos, aunque uno no quiera. Unos que
estaban en Sinaloa, hoy están en el DF. Unos de Morelia hoy están acá, otros de Guadalajara, otros del DF están, porque Dios va moviendo las cosas conforme a su voluntad para nuestro bien. Dile al que está a tu lado, esto es para nuestro bien. Es como esa anécdota en la Biblia: esta enfermedad no es para muerte. ¿Y por qué en Santa Marta? Mejor si hubieran puesto la iglesia en Santa Fe. Pues sí, ¿verdad? No, yo pienso igual que usted. Pero el Señor dijo: no, caballeros y damitas presumidas, fresas, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos más altos que los suyos. Y aquí estamos en Nesa York, casi en Nesa York. O Minnesota, como le quiera llamar, porque está muy grande en esa, ¿verdad? Bueno, aquí es DF todavía, pero muchos dicen: estamos en Nesa. Todavía es DF, la libramos por una callecita que está allá adelante. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Olvidando lo que queda atrás. Mi esposa es de Nesa York, fíjese. Cuando yo la conocí, no, ya esto no es el tema, mi amor, no me distraigas, por favor. Olvida, otra vez para retomar, dile al que está a tu lado, ahora sí, ya en serio, olvida lo que queda atrás. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Según la parábola que estamos viendo, porque así como el hombre de esa parábola vendió todo lo que tenía para comprar el campo con el tesoro, y así dejó atrás lo que él tenía, así nosotros los cristianos debemos dejar atrás, pero ¿sabe qué? Toda miseria espiritual. Debemos dejar atrás toda miseria espiritual para adquirir las riquezas espirituales que tenemos prometidas en Cristo Jesús. No podemos tener un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. ¿Sí? No podemos, porque el Señor va a decir: chiquito, no, tú no puedes tocar mis tesoros. Tú quieres agarrar de los del diablo y quieres agarrar. No se puede. Nadie puede servir a dos amos. Nadie. Además, la gente que ve las cosas materiales está muy equivocado. Como muy importante las cosas espirituales, está muy equivocado. Le voy a decir por qué. Porque aunque las cosas materiales no las satanizamos, pero el dinero y las riquezas, fíjense bien y apréndanse esto, la riqueza puede ser un buen siervo para nosotros, pero un mal amo. Y cuando alguien pone sus ojos en las cosas materiales más que en las espirituales, está haciendo de las riquezas su amo y se hace esclavo de eso. Pero si tú no pones tu mirada en eso y Dios te bendice, el dinero puede ser un buen siervo para ti. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas y alcanzar muchas cosas con el dinero. Porque al fin y al cabo dicen que la nación más poderosa es Estados Unidos y que el hombre más poderoso es Donald Trump. Yo creo que el hombre más poderoso es el que se hizo hombre para hacernos rico, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Amén. ¿Y sabe qué? Que Estados Unidos no es la nación más poderosa del mundo. Yo tengo un papá, que es nuestro papá, que dice: mía es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. ¿Verdad que sí? Entonces el hombre más rico y la tierra más rica es la que él quiere enriquecer, donde él pone su bendición, donde él pone su nombre. Así que si te cancelan tu visa para ir a los United States, ya ni modo, hermano. Vamos a retroceder un poco. Jesús primero en esta parábola había estado explicando a los discípulos la parábola del sembrador, luego la del trigo y la cizaña, y después la de la semilla de mostaza que vimos hace 8 días. En todas ellas, no olvidemos que el campo es el mundo, ¿se acuerdan? Así que en esta parábola el campo también es el mundo, porque es la misma parábola. Desde el Génesis, la Biblia enseña que Dios puso el mundo en manos del hombre. Sin embargo, por causa de la tentación a Eva y a Adán, se produjo la caída.
fíjense bien, y el cetro de autoridad que Dios había puesto en manos del hombre fue entregado a Satanás. ¿Lo sabían? No por derecho, sino por derrota. ¿Ok? O sea, no que Satanás se convirtió el príncipe de este mundo porque él tenía el derecho, porque Dios lo arrojó del cielo y entonces él tenía el derecho. No, fue por derrota nuestra. Porque Satanás nos derrotó, o Satanás derrotó a nuestros padres, a Adán y Eva, en la tentación, y nuestros padres le entregaron a él todo el gobierno y el dominio sobre la tierra que Adán y Eva tenían por regalo de Dios. Esa es la realidad. Ahora, esto es bien interesante porque a eso se refiere Satanás cuando le dice a Jesús en la tentación. Ustedes se acordarán: si postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra que a mí me fueron entregados. No por Dios, sino por Adán y Eva en su desobediencia. Ellos le entregaron los reinos de la tierra. ¿Sí? ¿Quién se los entregó? Adán y Eva. Ellos tenían ese privilegio, pero al caer en la tentación se lo entregan. Eso es lo que sigue pasando hoy en día dentro del cristianismo, dentro de los hijos de Dios, que le siguen entregando la autoridad a Satanás para que gobierne ciertas áreas de sus vidas. ¿Sí o no? Seamos honestos. Pero esto, hermano, hacer esto es no valorar el tesoro. Fíjense bien, el hecho de entregarle a Satanás ciertas áreas de nuestras vidas, se supone que ya estamos hablando desde una perspectiva que somos ricos en Cristo Jesús, al conocer, a ser salvos, al nacer de nuevo. Ok, si somos ricos en Cristo Jesús y le seguimos entregando la autoridad a Satanás para que gobierne ciertas áreas de nuestra vida, ¿qué significa? Significa que no estamos valorando el tesoro de la libertad que Cristo nos dio por medio de su sacrificio. Sí, ¿por qué de la libertad? Porque nos volvemos a ser esclavos de Satanás. Usando un lenguaje que se usa en todas las iglesias, le abrimos la puerta al diablo nuevamente, ¿verdad? Y él empieza a controlar áreas de nuestras vidas. ¿Y qué es eso? Menospreciar el regalo de la libertad que Cristo nos dio cuando fue a la cruz del Calvario. No debemos hacerlo. Dile a tu hermano: no abras puertas. Conserva el tesoro de tu libertad. ¿Cuántos son libres en Cristo? A ver, digan amén. Conserven ese tesoro de libertad que recibieron en Cristo. Amén. Consideren esto, hermanos: le costó su sangre preciosa. ¿Verdad que sí? Aprecien eso, valoren eso, por favor. Por ejemplo, cristianos que engañan a su mujer, vayamos al plano familiar. Cristianos que engañan a su mujer, ¿por qué lo hacen? Porque no la valoran como un tesoro que Dios les dio. Y lo mismo la esposa al esposo. El que haya esposa, haya el bien. Eso es un tesoro. Ajá. Engañas a tu esposa, no la ves como un tesoro. A lo mejor como la tesorito, pero no como un tesoro. Cristianos que tratan mal a sus hijos, lo mismo, los avergüenzan delante de todas las personas, los agarran de los pelos, lo jalan de la oreja. ¿Por qué? Porque no los valoran como un tesoro, como una herencia de Dios. Cristianos que roban en sus empleos, que hacen trampa, tranza, que defraudan a sus jefes. ¿Por qué? Porque no ven el trabajo que tienen como un tesoro que Dios les dio, etcétera, etcétera, etcétera. Si me puedo ir temprano, me voy temprano a escondidas. Ay, ¿qué es una cajita de clips para la empresa? Me la llevo a mi casa. ¿Qué es un lapicito? ¿Sí? Como un día un hombre se acercó con un pastor y le dijo: pastor, fíjese que en la empresa donde estoy no me quieren pagar mis horas extras. Entonces lo que yo hago, pues me cobro y me saco la libretita y que la engrapadora y todos los días hasta hacer la suma de lo que me debe la empresa. Y le dice el pastor: eso es robar. Le dicen: no, no es robar, ellos me están robando, pero tú también estás robando. Y el hermano estaba convencido que no estaba robando, porque como no le pagaban sus horas extras, estaba convencido, hasta que este pastor le dijo: bueno, ok, supongamos que no es robo, solo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú agarras esa engrapadora, la agarras y cuando sales de la puerta sales con la engrapadora, ¿sí?
O con las libretas del trabajo así, que todos te vean. O cómo sales, o te las escondes. No, pues me las escondo. ¿Y por qué? Si no es malo, si no estás robando. Ah, pues sí, ¿verdad, hijo? Creo que ya pisé 2 que 3 callos por ahí. El mundo es un sistema organizado bajo la autoridad de Satanás, en oposición abierta contra Dios. Y por lo tanto, todo el tiempo, Satanás nos va a estar tentando para que le entreguemos el tesoro de nuestra libertad y nos vuelva a esclavizar como lo hacía antes. Lo peor es que cuando le entregamos el cetro de nuestra libertad, la atadura es peor todavía que cuando no conocíamos a Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:43 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el demonio: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ahora, eso no significa una casa limpia o espiritual, significa vacío espiritual. Entonces Satanás, ok, haces tu declaración de fe, te comienzas a congregar, crees en los principios, crees que esto es de beneficio para ti, crees que es la palabra de Dios, etcétera. Pero como no te comprometes con Dios, como no vas al tesoro de Cristo, sus conocimientos, como no creces, entonces Satanás se da sus rondines. Y cuando él regresa dice: voy a ir a la vida de ese cristiano que antes, no hombre, me servía de maravilla, pero desde que se hizo cristiano, pues bueno, ya no pude. Pero se da su vuelta y la encuentra tu vida, ¿cómo? Desocupada, vacía y adornada. Es decir, vacía espiritualmente. Y cuando ve que tiene esa puerta abierta, dice que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. O sea, no es de entrada por salida, sino el sentido es se establecen ahí. Y al establecerse, el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primer estado. Y dice Jesús, esta es su conclusión: así también acontecerá a esta mala generación. Qué tremendo. En aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre, ¿verdad? O en el tesoro de tu nombre eché fuera demonios, profeticé, oré por enfermos y sanó. Y yo les diré: no los conozco, hacedores de maldad. Porque abrieron la puerta, empezaron bien, no permanecieron, no pagaron el precio de permanecer, y empezaron a abrirle puertas al diablo, y llegaron 7 peores. Ahora, Jesús sabía que en este tesoro, esta es la otra perspectiva de la misma parábola. La primera es que nosotros nos damos cuenta que en Cristo hay un tesoro para nosotros. La segunda perspectiva válida es que Jesús sabía que en este mundo había un gran tesoro, y ese tesoro éramos nosotros, la iglesia. Dile a tu hermano: tú eres un gran tesoro de Cristo, ¿eh? Sí, ya le dimos la otra perspectiva, ¿lo notó? Somos un gran tesoro de Cristo. Ahora, la parábola dice que este tesoro lo encuentra un hombre. ¿Quién es este hombre? Es Jesús. Jesús se hizo hombre, lo cual quiere decir que el mismo Hijo de Dios, lo acabo de decir, tiene que hacerse hombre o tomar forma de hombre para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido o escondido en el campo que es el mundo, o sea, nosotros perdidos en este campo. ¿Vamos bien hasta ahí? Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre, o porque el Hijo del Hombre vino como este hombre, mercader, el que compró el tesoro del campo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que estamos descubriendo aquí es muy importante, porque quiere decir que la iglesia, fíjense bien, la iglesia es un tesoro aquí en la tierra, hermanos. Pensé que se iban a alegrar. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo no nos ve así, la verdad.
Nos ve como los aleluyos, los aburridos, los religiosos, los legalistas, hasta llegan a extremos así que quisiéramos cachetearlos a veces. Y dicen: oye, ¿ustedes los cristianos sí van al cine? Ay, Dios mío, ¿cómo me preguntan? Pues sí, pero cuido lo que veo. Y si algo está resultando mal, ya me ha tocado, hemos ido con hermanos y nos tenemos que salir a los 15 minutos. Pero sí vamos al circo, también al cine. Y sí vemos el fútbol y le vamos al mejor equipo que es bueno, etcétera, ¿no? O sea, por favor no me interrumpan, ¿sí? Hermanos, estamos en el mundo. El mundo no nos ve como un tesoro, pero Cristo sí. Y la iglesia es un tesoro aquí. Lo más sorprendente fue que el Hijo de Dios dejó cuanto tenía hasta llegar a la pobreza más extrema, que fue hacerse hombre, para poder comprar el tesoro que estaba escondido en el campo, en el mundo. Por eso Él pagó el precio. Las palabras de Pablo nos lo ponen de una manera bien gráfica para que lo podamos entender con toda claridad en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia, el regalo, ¿sí? Ya conocéis el regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese regalo que ya conocemos? Que por amor, o su amor, que por amor a nosotros, Él se hizo pobre cuando era rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Dicho sea de paso, es un texto muy mal interpretado en muchas congregaciones. Ya lo ves, dicen: Dios quiere hacerte rico porque Cristo se hizo pobre para hacerte rico. Y ellos contextualizan todo mal el versículo, porque sí empieza hablando de dinero, de las ofrendas, pero empieza hablando de que hay quienes no quieren darle ofrendas, los de Corinto, a Pablo, y que aun cuando era una ciudad riquísima, ellos no querían sostener. Pero Pablo no va y les pide, como muchos piden. Hoy piden 50,000. Bueno, él no va y les pide, hermanos, sino que cuando se da cuenta, como la visión nunca es material, en estos versículos él hace una comparación o un contraste, diciéndoles: a ver, señores, ustedes son duros de corazón, son duros del codo, no quieren dar para el sostenimiento de la iglesia. Yo ando luego padeciendo, el apóstol, porque era para todo eso, y no quieren dar nada, aun cuando eran ricos los corintios. Era la iglesia más rica ahí en esa época. Y dice, ahí viene el contraste, la comparación, y los ubica y les dice: si Cristo, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre, y habla de que su ambiente de gloria, de ángeles, querubines, serafines, mar de oro, todo eso que sabemos, se hizo pobre, baja, toma una forma de hombre y de siervo, para que con esa pobreza, es decir, Él estando aquí, nos traiga el mensaje de Dios del Evangelio, nosotros podamos ser ricos o adquirir la riqueza de la cual Él viene, que es la eternidad, la vida eterna. Ese es el punto de Corintios 8:9. De eso está hablando, no de que Cristo se hace pobre económicamente para hacerte rico a ti económicamente. Eso es una herejía. Imagínense, Dios muriendo, el Hijo de Dios muriendo, porque el que estaba muriendo ahí era Dios en Cristo, en el hombre de Cristo, ¿sí? Entiéndase bien lo que estoy diciendo, para hacernos ricos, para darte una casita mejor, un carrito. Imagínense, ¿lo pueden creer? El dueño del oro y la plata haciendo eso. Entonces, por eso dice que Él se hace pobre. Bueno, ya lo acabo de leer. Lo que quiere decir es que Dios, el poseedor de todo, no solo se hizo pobre cuando tomó nuestra forma humana, fíjense bien, también se hizo pobre literalmente entre los hombres.
también se hizo pobre literalmente entre los hombres. Mateo 8:20. Y muchos que dicen que la pobreza es una maldición del diablo, yo me pregunto si entonces están diciendo que Jesús estaba siendo maldecido por el diablo. Pues no, evidentemente no. Es una muy mala interpretación del texto. Mateo 8:20 dijo, Jesús les dijo a los que estaban ahí, específicamente a un joven, ¿no?, que quería seguirlo: mira, las zorras, sí, habla de los zorritos de los animales, tienen guaridas. Las aves del cielo tienen sus niditos, que son sus casas. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Qué tremendo, hermanos. Y ya me imagino a Pedro: no, cancela esas palabras, Jesús. No tengo dónde recostar mi cabeza, decía Jesús. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos auto último modelo, porque no tenemos casa propia, porque no vestimos a la moda, porque no viajamos, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, nosotros en realidad nos hicimos riquísimos desde el momento en que Cristo entró a nuestras vidas y nos enriqueció con su presencia y su salvación. En ese momento nos hicimos riquísimos. Si andas en transporte público, dale gracias a Dios. Jesús mandó pedir un burrito prestado. A ti te da para que pagues tus 5 pesos del camión. Si tienes comida sobre tu mesa, dale gracias a Dios, porque muchos no lo tienen. Si vives en casa rentada, también dale gracias a Dios. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Si vives tranquilo en tu colonia, es decir, no se meten, el Señor ahí te ha permitido vivir tranquilo, también debes darle gracias a Dios. Jesús todo el tiempo fue perseguido hasta que lo mataron. ¿Lo ves? Por su pobreza somos ricos, y más que ricos somos riquísimos, o ¿cómo decirlo? Multimillonarios. ¿Cómo lo podemos llamar? Ni sabemos. Así que la razón de que Jesús se haya hecho a tal extremo pobre fue el amor hacia el tesoro de la iglesia. Para eso se despojó de su ambiente de gloria, para comprarnos o redimirnos. Eso significa la redención, comprar. Y ese es el verbo que está usando la parábola cuando dice que este hombre compró. El verbo que usa en griego es redimió. Y Jesús nos redimió con su sangre preciosa. Alguien lo explica así: ese es el desprendimiento generoso que empobrece al justo para enriquecer al miserable. Amén. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero así es. Es el desprendimiento generoso de que Jesús se desprendió de su ambiente de gloria, que empobreció al justo para enriquecer al miserable. Qué tremendo, hermano. Es para tirarnos a llorar y darle gracias a Dios. Jesús dio su vida y derramó cada gota de sangre por nosotros. Eso significa la parábola cuando dice que aquel hombre vendió, redimió todo lo que tenía. Todo lo que tenía era su vida. Éramos esclavos de Satanás, pero Jesús vino del cielo y nos compró a precio de sangre. ¿Sabías que éramos esclavos de Satanás? Sí. Primera de Pedro 1:18. Hay algo que debemos saber, dice Pedro. Hay algo que deben saber, hermanos: que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de nuestros antepasados. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ellos entendían de lo que estaba hablando. Ellos practicaban los sacrificios de los animales. Ellos sabían que todo sacrificio debía ser perfecto, sin mancha, para que fuera recibido por Dios. Ellos llevaban corderos chafas,
ciegos, llevaban a la oveja ciega, a la coja, y se la ofrecían a Dios, y los mejores corderos se lo quedaban ellos, y se hacían grandes banquetes, debiendo ser al revés, porque Cristo, como el Cordero de Dios, vino y se dio todo en perfección absoluta en favor de los miserables que somos nosotros. Por eso dice, como de un corderito sin mancha y sin contaminación. Ahora vayamos rápidamente a la otra parte de la parábola, la perla de gran precio. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. ¿Un qué? Mercader que busca perlas. La palabra mercader en griego es emporo, que habla de un comerciante, fíjense bien, de un comerciante que viaja al extranjero para adquirir su mercancía. Ahora, dice el verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa. Ahora, volvamos a la primera perspectiva. Esta perspectiva aquí vamos a colocar a la perla de gran precio como a Jesucristo. El mercader somos nosotros los creyentes. Vamos entendiéndolo, porque usted me va a decir, no. El mercader compra, yo no puedo comprar a Cristo. Correcto, vamos analizando. Dice que este mercader, que somos nosotros, habiendo hallado una perla preciosa, que es Cristo, más adelante voy a explicar por qué es Cristo, entonces fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También tiene dos perspectivas esta parábola. Ahora, esta frase que dice que vendió todo lo que tenía y la compró, no habla de que nosotros podamos comprar a Cristo o sus bendiciones, y mucho menos la salvación. Todo lo que tenía tiene un sentido. El sentido es el de despojarnos de lo que nosotros podemos considerar valioso para pagar el precio y adquirir esa perla que es Cristo y lo que ella representa. Ahora, ¿cuántos quisimos esa perla de gran precio que es Cristo en nuestro corazón? Amén, ¿verdad? Ok, ¿y no es cierto que tuvimos que pagar cierto precio? ¿Cuál? Ok, pudo ser el desprecio de tu familia y que dijiste, yo voy a seguir. El desprecio de tus amigos, dijiste, yo voy a seguir. Incluso toda clase de situaciones difíciles que tuviste que enfrentar cuando adquiriste la nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? Y que todavía sigues y seguirás enfrentando. Si es que quieres todavía a esa perla que es Cristo, ¿todavía la quieres? Ahora, escuchen bien, ¿y eso quiere decir que ya no hay precio que pagar porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón? No, en el sentido de nuestra decisión de fe, no, ¿sí? Esa la hicimos una vez y estamos firmes para siempre. Pero en el sentido de seguir recibiendo sus bendiciones, aunque las bendiciones son por gracia, hay cierto precio que vamos a seguir pagando. Y ya lo dije hace un principio, pero aquí lo voy a decir de otra manera: el precio de permanecer en Cristo. Y más adelante la Escritura lo va a demostrar. Todos digan permanecer en Cristo. ¿Ustedes permanecen en Cristo? Bueno, yo a algunos de ustedes los veo cada mes nada más, ¿eh? Y la Biblia dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, algunos eruditos consideran que la parábola tiene que ver con cada cristiano descubriendo los tesoros de Dios en la persona de Jesucristo. Y alguien escribió algo muy interesante. Así lo escribió: los hijos de los hombres, o sea nosotros, se afanan por hallar objetos que consideran de valor, riquezas, honores, conocimientos científicos o artísticos, pero la mayoría son malos mercaderes. Se está refiriendo a nosotros. La mayoría son malos mercaderes y toman por oro lo que es oro papel, y toman por original lo que es imitación. Dice este hombre: hay una fascinación en las trivialidades vacías de lo material que no deja percibir la realidad verdaderamente valiosa de las cosas que no se ven. ¿Sí? O sea, si tú no ves, no crees, como Tomás, ¿no?
Y peor como el Felipe, ¿no? Que decíamos la otra vez. Muéstranos al Padre, una teofanía. O sea, que se nos aparezca Dios, y creeremos. Qué bárbaro. O sea, Señor, sáname y creeré que tú estás en esta iglesia. No. Jesús le dijo a Felipe: a ver, muchacho, ¿tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo? Sí, a través de mi amor, mis milagros, mis enseñanzas, el mensaje de la salvación y toda la gracia que vengo desarrollando. Ah, caray. ¿Nos estamos ubicando, hermanos? Miren, 2 Corintios 4:18 dice que no miremos las cosas que se ven, no mirando o considerando, no mirando las cosas que se ven, sino ¿cuáles? Díganlo ustedes. Las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí está uno de los grandes porqués de que muchos cristianos no aprecian a Cristo como lo más valioso de sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en las cosas que se ven. ¿Sí? Tienen su mirada en las cosas temporales. ¿Cuáles? El dinero, en el crecimiento de su negocio, en el éxito. Ahora, no estoy diciendo que el éxito es malo. Ojalá que todos los cristianos fueran exitosos en lo que hacen. El problema de tener la vista tan corta es poner todas esas cosas materiales como los aspectos más importantes y necesarios de la vida. Sin embargo, pensar y planear para la vida eterna es de una persona que ha hallado la perla de gran precio, las riquezas de Cristo. Hermano, nunca debemos dudar ni por un instante que Jesucristo es una perla de valor infinito. Teniéndole a Él, lo tenemos todo. ¿Verdad que sí? Además, no solo porque en esa perla que es Cristo podemos obtener cosas maravillosas como la sanidad. No solo porque en esa perla podemos obtener milagros o prosperidad, sí, todo eso. Además, dice Pablo que en esa perla están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todo lo que quieras saber y entender yendo a Cristo, lo vas a saber. Porque en Él, en Cristo están escondidos ¿cuántos? Todos los tesoros de conocimiento y de sabiduría. Todos. Colosenses 2:3 lo dice, solo anótelo, no lo busque. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense bien, cuando habla de conocimiento se refiere a la percepción de la verdad. Pero cuando habla de la sabiduría se refiere a la aplicación de esa verdad a nuestra vida. ¿Me entendieron? Muchos dicen: yo conozco la verdad, yo amo la verdad, a mí me gusta ir a esta iglesia porque nos hablan la verdad. Sí, hermano, pero aplícala. ¿Saben por qué hay tantos cristianos insatisfechos en las iglesias? Porque no tienen una clara percepción de la verdad. No la tienen. Como expliqué el pasaje de Corintios, ¿no? Si van a un lugar y le dicen: Cristo se hace pobre para hacerte adinerado, y aquí te dicen otra cosa, y entonces dicen: ah, caray, pues ¿qué hago? De Tin Marín. No tienen una clara percepción de la verdad. Creen que por venir a la iglesia todo les tiene que salir bien en la vida. Hasta muchos dicen: si tú diezmas tienes el derecho de ser bendecido. No, tampoco. Sí, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, pero no te hace merecedor así de que Dios te tenga que bendecir. Es un principio que aplicamos y ayudamos a la iglesia y ayudamos a los necesitados, y Dios, viendo corazones, a unos bendice más y a otros un poquito menos.
¿De qué estoy hablando? Dios prospera a algunos, pero a otros los mantiene del pan necesario. Estamos hablando de tener claridad. ¿Claridad en qué? En la percepción de la verdad. Dios sana a algunos, pero a otros los humilla a través de la enfermedad para mostrarles sus propósitos y hacerlos crecer espiritualmente. Entonces, si entendemos y aceptamos todo esto, quiere decir que estamos percibiendo correctamente la verdad. ¿Y qué sigue después de percibirla? Aplicar la verdad. Job dijo que, dice la escritura, que él declaró que no halló despropósito alguno en todo lo que le estaba pasando. Además, en esa perla que es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso es una perla de gran precio. O sea, esa perla se distingue entre otras perlas. Esta es la de gran precio. ¿Por qué es la de gran precio? Porque en ella, que es Cristo, habita toda la plenitud de Dios. Y nosotros estamos completos en Él. Porque en Él habita, dice Pablo, corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, esa perla, ya estoy terminando, que es Cristo, todo Él es un encanto y de gran valor, hermanos. ¿Verdad que sí? Cuando creemos eso, no le vamos a andar coqueteando al mundo, porque Cristo es un encanto para nosotros. Nos basta y nos sobra con Cristo, ¿están de acuerdo? Vamos a leer esta hermosísima metáfora de Cristo para que nos demos una idea del encanto y el gran valor que hay en nuestro Señor. Cantares 5, versículo 8 en adelante. Esta es la novia, la esposa, que somos nosotros, teniendo una conversación con otras mujeres. Entonces vamos a pasarlo al plano, sí, de la iglesia, expresándose de su amado, que es Jesús. Y dice esta mujer, que somos nosotros: yo os conjuro. Aquí conjurar significa: quiero que me hagan una promesa. Esta mujer que somos nosotros le dice a otras mujeres: quiero que me prometan, oh doncellas de Jerusalén, si hallan a mi amado, ese amado es Cristo, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Qué tremendo, hermano. Otra versión dice: si encuentran a mi amado, díganle que me estoy muriendo de amor. Ojalá que así estuviera toda la iglesia cristiana en todo el mundo, ¿verdad? Muriéndose de amor por Cristo. Y no como aquel que se muere por las riquezas de los impíos. Ya le urge que las riquezas de los impíos se acumulen para los justos, cuando esa fue una promesa dada a Israel. Ay, qué cosas. ¿Cómo leéis? Dijo el Señor Jesús, que no entiendes. Todas nuestras promesas ahora son en Cristo, que son superiores a las que estaban en Abraham. ¿Cuántas quieren las de Abraham? Puede ser como que no. ¿Cuántos quieren las de Cristo? ¿Cuántos quieren las dos? No. Porque hay unas que no son aplicables para nosotros, pero en Cristo todas son aplicables. ¿Me dan chance de tardarme un poquito más? ¿Sí? Al fin que ya vienen 2 cultos y le voy a tener que echar tijera a fuerza. No va a haber de otra. Miren cómo le preguntan a la esposa, que somos nosotros la iglesia. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, el versículo 9. Le dicen estas mujeres a la esposa, a nosotros: bueno, ¿y qué tiene de especial tu amado, mujer hermosa entre las bellas? Uy, así nos ve el Señor, hermosa entre las más hermosas. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Pero le dicen: oye, mujer hermosa, ¿y qué tiene de especial tu amado? ¿En qué es diferente tu amado del resto de los hombres que nos pides tales promesas? ¿En qué es diferente? ¿En qué es diferente Cristo, hermanos? En todo. Y aquí viene la descripción del amado que es Cristo, esa perla de gran precio. Verso 10:
Y dice la iglesia, que somos nosotros, tan elegante es mi amado y tan rosada es su piel. El sentido es deslumbrante, habla de su santidad, está hablando de Cristo, que entre 10,000 hombres es fácil de reconocerlo. Ella está diciendo, Él es el mejor entre 10,000. Su cabeza es oro puro. Aquí habla del valor tan grande que tiene Cristo. Sus cabellos son rizados y negros como un cuervo. Sus ojos son 2 palomas bañadas en leche y sentadas junto a los arroyos. Aquí habla de la nobleza y la expresión de la gracia en todos los sentidos de Cristo. Sus mejillas son un huerto de hierbas aromáticas. Sus labios parecen rosas. Por ellos corre miel. Por brazos tiene un par de barras de oro adornadas con topacios. Su cuerpo es tan terso como el pulido marfil y lo adorna un cielo de zafiros. Son sus poderosas piernas 2 pilares de mármol apoyados sobre bases de oro puro. Su presencia es majestuosa como los cedros del Líbano. Hay dulzura en sus labios, eso quiere decir, su boca es la dulzura misma, su hablar y sus besos. Y dice ella, la iglesia que somos nosotros, es un hombre encantador. Así es mi amado, mujeres de Jerusalén, así es mi amado. La perla de gran precio, hermanos. Y Pedro dice, para vosotros pues los que creéis, ¿cuántos creen en Cristo? Pues oiga, esto es para usted. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, nuestra base de la salvación. De ahí parte nuestro éxito espiritual, de Cristo. Entonces, un verdadero creyente, en este sentido, es un mercader espiritual que busca y halla la perla de gran precio, la perla de la gracia. Y el que desea ser espiritualmente rico trata de comerciar con sabiduría y diligencia, no con cosas materiales. ¿Sí? O sea, pudiendo ser multimillonarios de esas riquezas eternas espirituales. Yo les pregunto a ustedes, pudiendo ser millonarios de esas riquezas eternas, ¿nos contentaremos con una herencia raquítica y vergonzosa como lo son las cosas materiales? No, por supuesto que no. Que vengan, sí, en añadidura, pero no como la riqueza de nosotros. ¿Estamos comprendiendo el valor de la perla de gran precio? ¿Estaremos prestos a dejarlo todo para seguir a Cristo? Y no hablo de que dejes tu trabajo, tu negocio, nada de eso, sino ordenar tus prioridades. Y en ese sentido, esa perla de gran precio nos pide toda nuestra disposición para seguirlo. Mateo 10:37. Este pasaje es tremendo, Esa perla de gran precio nos pide toda nuestra disposición para seguirlo. ¿Toda? ¿Cuánta? Toda nuestra disposición. No de querendillas, ¿verdad? Toda nuestra disposición. Y dice Jesús, el que ama a padre o madre, y ahí está, más que a mí. El problema no es amar a nuestros padres, ¿verdad? No, hay que amarlos. El problema es cuando los aman más que a Él. El que ama más a padre a mí no es digno de mí. Y también el que ama más a su hijo, a su hija, más que a mí, tampoco es digno de mí. Lo que está diciendo 38 es: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Entonces Jesús no nos está pidiendo que abandonemos a nuestra familia por Él, porque eso contradice muchos versículos que dicen que debemos amar y honrar a nuestros padres. Lo que evidentemente Jesús nos está demandando, que es amarle a Él por sobre todas las cosas y sobre todas las personas, como corresponde a quienes aman correctamente a Dios. Correctamente a Dios. Marcos 12:30 dice, en la traducción del lenguaje actual: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto? La sangre de Cristo. Ámalo con ese entendimiento. ¿Alguna vez has preguntado cuánto cuesta un diamante? No, pero si preguntamos nos desmayamos. Pero esta perla de gran precio
del reino de los cielos no tiene precio. No tiene precio. Aunque tu padre y tu madre te dejare y hayan sido muy, pero muy valiosos para ti, con todo yo te recogeré, dice el Señor. O sea, vas a encontrar una riqueza superior que el amor de un padre terrenal. Y lo bueno es que dije que ya iba a terminar hace rato, hermano, ¿no? La última enseñanza de esta parábola es la siguiente, y termino. Las riquezas que había en el tesoro escondido representa la iglesia. La perla, ya dijimos que representa a Cristo, pero la otra perspectiva es que también representa a la iglesia. Y yo sé que ustedes se van a ir a buscar a todas sus bibliotecas teológicas y se van a topar con las mismas conclusiones que yo me topé. Entonces les estoy adelantando, ahorrando el caminito. Repito, son válidas porque no violan principios y ambas glorifican a Dios, ¿sí? Y ambas definen correctamente a la iglesia como lo es, como la iglesia es definida en la Biblia. Ahora, permítanme explicarles rápidamente. La perla entonces también representa a la iglesia, pero hay una diferencia. En el tesoro había muchas riquezas, muchas, pero la perla habla de la unidad de todas esas riquezas. O sea, todas las riquezas que había en el tesoro la traslada o la convierte en una sola, que es la perla. Ahora, ¿de qué está hablando? Si la perla en esa perspectiva es la iglesia, está hablando de la unidad de la iglesia. La iglesia tiene muchas riquezas, pero debe estar unida. Estamos hablando de que la iglesia es un solo cuerpo. La novia de Cristo no son muchas iglesias y no son muchas denominaciones. Es una sola, como la perla de gran precio. Cuando el Señor oró al Padre, le expresó su deseo de unidad y le dijo: Padre, para que todos, oro para que todos, oigan esto, todos, católicos, musulmanes, judíos, oro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Por eso es que el dicho por ahí de que todos los caminos te llevan a Dios, de aquí lo sacaron. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces hoy tenemos a cantantes famosos que cantan en el Vaticano, porque Jesús dijo que todos seamos uno. Y por eso hoy tenemos iglesias que dicen: aquí son bienvenidos los homosexuales, las lesbianas, aquí no les vamos a decir nada, siéntanse como en su casa. Aquí nada de que el homosexual se va al infierno y la lesbiana. No. Jesús oró que todos seamos unos, un mismo pensamiento, una misma filosofía, la misma ideología, que todas las religiones nos unan. ¿Jesús estaría hablando de eso? ¿Y por qué hay quienes dicen que sí? Porque no tienen una percepción de la verdad. Lamentablemente esta oración de Jesús ha sido muy mal interpretada, porque es uno de los favoritos de los promotores del ecumenismo. Jesús no estaba orando por la unidad de una sola iglesia ecuménica mundial, no estaba hablando de una sola iglesia en la que se mezclaran las herejías con la sana doctrina. Jesús estaba orando por unidad, por una unidad de amor, de obediencia a Dios, a su palabra, y un compromiso unido de los verdaderos cristianos con su voluntad, que es muy clara en la Escritura y no habla de ecumenismo. ¿Y dónde tenemos que empezar con esta unidad? Entre nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos esa perla, que esas riquezas del tesoro se fusionan en una sola y se convierte en una perla de gran precio.
Como iglesia local debemos amarnos, respetarnos, procurarnos y estar sujetos todos a la voluntad de Dios. Y termino con este comentario. Ya sea que Cristo o la iglesia sea esa perla de gran precio, todos y cada uno de nosotros debemos pagar el precio de la perseverancia, constancia y la aplicación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, cueste lo que cueste. ¿Están de acuerdo? Dile al que está a tu lado, cueste lo que cueste. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta parábola, con estas enseñanzas, estas perspectivas, estos principios, estas verdades. Oh Señor, cada que empezamos a comprender un poquito más, solo un poquito más, de las riquezas espirituales que encierras tú, Señor, se nos escapan las palabras. Nos quedamos, Señor, asombrados, perplejos, y pensamos, Señor, qué corto de vista he estado. Tantos años llamándome cristiano y no entender que tú viniste a mostrarte, a revelarte, a darte como la más grande de las riquezas, que ni siquiera se compara a las materiales, porque son dos cosas diferentes. ¿Qué razón tenía el salmista cuando dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros, Señor? Si no fuera por tu gracia, porque tu sangre nos compró cuando éramos esclavos en este mundo, en la prisión de Satanás, tú llegaste con tu gracia, con tu sangre, pagaste, y nosotros creímos y abrimos nuestro corazón en arrepentimiento y fe, y viniste tú, Señor, a enriquecer nuestro ser interior. Gracias, Señor. Hoy, Señor, hoy entiendo más cuál es mi riqueza. Hoy entiendo más. Y hoy entiendo, Señor, que las bendiciones que me has dado económicas son añadiduras, por gracia también. Pero enséñanos y ayúdanos a tener un buen juicio, a discernir bien todo lo que se oye, lo que se dice, lo que se hace, porque aún hay muchos, Señor, que oyendo tu buena palabra, como dice la Escritura, se alejan, a donde se amontonan falsos maestros. Porque teniendo comezón de oír, Señor, lo que quieren oír, no están dispuestos a pagar el precio. Guárdanos a nosotros de eso, Señor. Líbranos. Como dijo Jesús al Padre: no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Guárdanos del mal. Ya con toda tu palabra escrita, el canon sagrado en nuestras manos, Señor, no nos hacen falta ninguna nueva revelación. Esta es tu revelación, y yendo aquí, ahí, vamos a ir descubriendo esos tesoros inagotables, inmerecedores,
pero merecedores en Cristo Jesús. Solo te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros y que no nos permitas ver la vida tan liviana, como si nada pasara, como si todo fuera igual que siempre. Al contrario, que estemos advertidos de eso precisamente, porque cuando sea el día de tu venida será como en los días de Noé, todo normal. Parece que todo normal. Unos se casarán dándose en casamiento y de repente aparecerá el Hijo del Hombre. Y para ese momento, Señor, debemos estar en Cristo, la perla de gran precio. Pero que también la iglesia, y yo te pido por esta iglesia primero, seamos esa perla de gran valor, donde los incrédulos puedan conocer a Cristo y que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.